Cuando pensamos en el conflicto entre judíos y árabes, casi siempre lo vemos desde la perspectiva de la política del siglo XX, ¿verdad? Pero para entenderlo de verdad, de verdad, hay que viajar mucho más atrás. Tenemos que bucear hasta las raíces más profundas, a una historia de familia que empezó hace milenios, una historia con un ancestro común, Abraham. Y eso es justo lo que vamos a desgranar hoy. Vale. La historia que casi todos conocemos es que la tensión estalló con la creación del Estado de Israel en 1948. Pero, ¿es así de simple? ¿De verdad todo empezó en el siglo XX? Pues como vamos a ver, la evidencia histórica nos cuenta algo muy distinto, una historia bastante más larga y la verdad mucho más compleja. Y bueno, esta cronología la verdad es que pone un poco en jaque esa narrativa convencional. Porque fijaos bien, mucho antes de 1948 ya había un patrón de violencia bastante claro. Hablamos de la revuelta de Marruecos en 1912, la masacre de Hebrón en el 29, el terrible pogromo Farhut en Bagdad en el 41 y la violencia en Egipto, Libia, Adén. Ojo que no estamos hablando de incidentes aislados, eran ataques directos contra comunidades judías que llevaban allí siglos. Claro, al ver todo esto es inevitable pensar que hay que mirar más allá de la política del siglo XX. Así que, en esta primera parte vamos a hacer justo eso. Vamos a explorar la historia de estas comunidades, porque es ahí donde se esconden las claves de un conflicto que, como vemos, va mucho más allá de la geopolítica moderna. A ver, esta cifra es impresionante. Casi 1 millón. Antes de 1948, casi 1 millón de judíos vivían por todo el mundo árabe y el norte de África. Y no hablamos de 4 personas, hablamos de comunidades súper vibrantes en Irak, en Egipto, en Siria, en Marruecos. Una presencia judía que en muchos casos se remontaba a la mismísima antigüedad. Y ahora, el contraste. Menos de 4.000. De casi 1 millón a menos de 4.000. Es una desaparición prácticamente total. Un cambio demográfico brutal en poquísimas décadas. La pregunta, claro, es inevitable. ¿Qué demonios pasó? Y para encontrar la respuesta, pues sí, tenemos que viajar todavía más atrás en el tiempo. Para intentar entender esta desaparición, no nos queda otra que buscar los ecos del pasado. Así que en esta segunda parte nos vamos a poner en modo detective histórico. Vamos a investigar qué precedentes sentaron las bases para esta animosidad que, parece que resurge una y otra vez a lo largo de los siglos. Vale, una pieza clave aquí es el concepto de dhimmi. En los primeros tiempos del Islam, los judíos eran considerados dhimmi, que viene a ser algo así como protegidos. Y suena bien, ¿no? Les daba cierta seguridad, evitaba que los persiguieran sin más. Pero claro, tenía un precio. Y el precio era aceptar un estatus legal y social inferior. Tenían un montón de restricciones en su día a día, en cómo vestían, en su culto, en sus derechos. En resumen, era una forma de coexistencia, sí, pero para nada entre iguales. Y luego, claro, tenemos episodios que marcaron un antes y un después, aunque sean muy controvertidos. Uno de ellos es el de los Banu Qurayza, allá por el año 627. La historia, según las fuentes islámicas tradicionales, es que tras una acusación de traición, pues ejecutaron a los hombres de esta tribu judía de Medina. Es un tema que los historiadores todavía debaten muchísimo, pero lo que está claro es que dejó una cicatriz muy profunda en esas primeras relaciones entre judíos y musulmanes. Y todo esto, poco a poco, nos va llevando al verdadero corazón de la cuestión que vamos a explorar hoy. Una historia que, según la perspectiva de la fuente que analizamos, está en el mismísimo origen de todo. Una historia de 2 hermanos. Bueno, esta historia es de las que hay que conocer, porque es fundamental para 3 religiones. La conocemos, ¿no? Abraham y su esposa Sara quieren tener un hijo, pero no hay manera. Así que, siguiendo las costumbres de la época, Sara le ofrece a su sierva, Agar. Y de ahí nace Ismael, el primer hijo de Abraham. Pero claro, cuando parecía que todo estaba ya decidido, ¡zas!, ocurre un milagro. Dios le anuncia que Sara, con 90 años, va a tener un hijo, Isaac. Y aquí, atención, viene el giro de guión más importante. El pacto divino, la promesa de un linaje elegido no será a través de Ismael, sino de Isaac. Para entender el bombazo que fue esto, tenemos que ponernos en la mentalidad de la época. Según las leyes de entonces, como las del famoso Código de Hammurabi, el hijo de la esposa principal, aunque naciese después, se llevaba la primogenitura y la herencia principal. Así que imaginemos la situación para Ismael, que ya tenía 13 años, el nacimiento de su hermano pequeño, Isaac, lo cambiaba absolutamente todo para él. Y esta frase lo resume todo. Las palabras de Sara son, directas, brutales. Echa a esta sierva y a su hijo. Esto ya no es una simple pelea familiar. Es una disputa por la herencia en mayúsculas, tanto la material como sobre todo la espiritual. Y ahí nace la pregunta del millón. La pregunta que, según esta visión, ha estado resonando durante milenios. ¿Quién es el verdadero heredero de la promesa divina? ¿El linaje de Ismael, el primogénito, o el de Isaac, el hijo del milagro? Y de esta única pregunta nacen 2 mundos, 2 visiones completamente distintas.
Así que, con esa pregunta en mente, entramos en la cuarta parte de nuestro análisis. Vamos a ver cómo una disputa que empezó en una familia, con el tiempo, se fue convirtiendo en una brecha teológica. Una brecha que, muchas veces, ha parecido imposible de cerrar. A ver, pensemos un momento en los cimientos teológicos. Entre el judaísmo y el cristianismo, por ejemplo, con todos sus conflictos históricos, hay una base común, la Biblia hebrea. El diálogo, por tanto, es como una continuación, una extensión de la misma historia. Pero entre el judaísmo y el islam, la cosa cambia. No comparten ese texto fundacional. La conversación desde el minuto 1 parte de lo que se percibe como una contradicción. Desde la perspectiva islámica, tal y como detalla la fuente que estamos analizando, la idea es que la Torá judía fue corrompida, alterada con el tiempo, y por eso era necesaria una nueva revelación, la definitiva, el Corán. ¿Qué implica esto? Pues primero, que el pueblo judío ya no es el pueblo elegido, y segundo, que se reinterpretan momentos clave de la historia, el más famoso, que fue Ismael, y no Isaac, el hijo que Abraham iba a sacrificar. Es básicamente una reescritura total de la historia original. Pero bueno, ¿y si en medio de toda esta división, de esta brecha que parece insalvable, la propia historia antigua nos diera también una pequeña semilla de esperanza? Pues eso es justo lo que vamos a explorar en esta última parte. Vamos a ver si existe un camino hacia una posible reconciliación. Lo primero, seamos claros. Hay que reconocer la cruda realidad del extremismo. Existen textos, como este hadiz que cita Hamás en su carta fundacional, que se usan para justificar una violencia sin ningún tipo de concesión. Este es el camino del conflicto eterno, sin duda. Pero la misma tradición nos ofrece una imagen radicalmente opuesta, una imagen de paz. Al final de la vida de Abraham, ¿quiénes se reúnen para enterrarlo? Sus dos hijos, Isaac e Ismael. Y ojo al detalle que es clave, el texto bíblico nombra primero a Isaac y luego a Ismael. Esto no es casual, señala un orden y sobre todo una aceptación. La lectura espiritual que se hace de este momento es potentísima. Se interpreta como una señal, casi como una profecía. Ismael vuelve, acepta ese orden establecido y con ese gesto sana la ruptura familiar. Es como si el texto nos estuviera dando un modelo a seguir para la reconciliación, un modelo basado en reconocerse mutuamente y en respetar el papel del otro. Y lo más increíble es que esta esperanza tan antigua sigue resonando hoy en la geopolítica del siglo XXI. A ver, que los acuerdos de Abraham se llamen así no es ninguna casualidad, es un guiño directo a esto, un reconocimiento de que quizás un camino hacia la paz se puede construir sobre la base de ese origen compartido, sobre la idea, tan potente, de que a pesar de todo, son familia. Y con esta idea terminamos. Quizás la única esperanza real, más allá de la política, más allá de los extremismos, resida justo ahí, en esa visión espiritual, en la capacidad de ambos pueblos para, metafóricamente, terminar enterrando a su padre juntos, aceptando por fin que tienen el mismo padre y que, en el origen de todo, hay un lazo que a lo mejor nunca llegó a romperse del todo.